Hola estimados estudiantes, mi nombre es Jesús Galindo Flores y hoy vamos a trabajar lo que es sistema de numeración pero en otras bases. Para ir recordando, en la clase anterior habíamos trabajado lo que era el sistema de numeración decimal, ¿no? Sistema decimal quiere decir que es un número que está en base 10 y por lo tanto se utiliza todas sus cifras. Ahora veamos alguna definición con respecto a este tema. La definición que nos dice, nos indica lo siguiente, miren, si tenemos un numeral, ya sean de 2, 3 o más cifras, en una determinada base n, ¿no? Se debe cumplir lo siguiente, que las cifras tienen que ser menores que la base, ¿no? Eso es lo que tiene que indicar. Por ejemplo, a ver, si yo acá tendría como máximo un número 3, entonces la base tendría que ser de 4 en adelante. Si acá hubiera sido 7, máxima cifra, la base sería 8 y 9, ¿no? Entonces, estas cifras, o mejor dicho, estas bases, tienen sus nombres y sus cifras posibles que se van a utilizar. Veamos este cuadro. Tenemos acá base 2, su nombre se llama binario, y la cifra posible es 0 y 1, nada más. Base 3, ternario, la cifra posible serían 0, 1 y 2. Cuaternario, base 4, sería del 0 hasta el 3. Quinario, base 5, del 0 hasta el 4. Cenario, que viene a ser base 6, del 0 hasta el 5. Hectal, que viene a ser base 7, del 0 hasta el 6. Octal, que viene a ser base 8, del 0 hasta el 7. Y nonario, que viene a ser base 9, del 0 hasta el número 8. Recuerden esto, que las cifras tienen que ser menores que la base. Entonces veamos acá algunos ejemplos. Si yo pongo 217, entonces ¿qué base puedo utilizar? Puedo utilizar la base 8, puede ser también la base 9. ¿Ya? Ahora veamos qué casos no cumplen esta condición. Por ejemplo, si yo pongo acá 55 en base 3, entonces en ese caso estaría yendo en contra de la definición que me está dando, porque la base es menor que los números. Y la definición que nos dice que las cifras, los números, tienen que ser menores que la base. Entonces este de acá no existe. Tampoco pueden ser iguales, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá 2343 y pongo base 4, tampoco no va a existir ese número, porque une sus dígitos y la base es el mismo número. Veamos otros casos. En ese caso, miren, 32 en base 4 sí, ¿no? Porque las cifras son menores que la base. No hay ningún problema, cumple la condición. Y 518 en base 9 también estaría cumpliendo con la condición, ¿no? De que cumpla en este caso. Listo. Ahora vamos a continuar con esta parte que es la conversión de sistemas, ¿no? Vamos a trabajar, el primer caso sería de una base 10 a una base, de una base n a una base 10, ¿ya? Hacemos la corrección. Entonces, cuando apliquemos este tipo de ejercicios, ¿ya? Y me doy cuenta que aquí tengo todos los números en las diferentes bases, ¿no? Entonces, para desarrollar este ejercicio, voy a aplicar el caso de la descomposición polinómica. Descomposición polinómica que ya habíamos trabajado en la clase anterior, ¿no? Listo. Entonces, estos números, cuando yo aplique la descomposición polinómica, automáticamente realizando la operación se va a convertir en una base 10. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Mira. Tengo 245 en base 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El método de la descomposición polinómica quiere decir que voy a separar cada número, ¿no? Entonces vendría a ser 2 por, de acuerdo a la base, que vendría a ser 6. Ahora miro, este número tiene 3 dígitos, entonces va a ser al cuadrado, siempre va a ser 1 menos. De ahí continuamos, más 4 por 6, ¿no? Se sobreentiende que es la unidad, y finalmente más 5, ¿no? Y en el último desaparece ya la base, ¿no? Es el mismo ejemplo cuando ustedes han trabajado en base 10. ¿Se acuerdan que ponían 2 por 10 al cuadrado, más 4 por 10, más 5? Es el mismo procedimiento, solo que utilizo la base que me dan, ¿ya? Ahora, cuando yo haga el desarrollo de esta operación,
me va a salir automáticamente la respuesta en base 10. Entonces, continuamos. Entonces sería 2 por 6 al cuadrado, sería 36. 4 por 6 vendría a ser 24, más 5. 36 por 2 sería 72, más 24 más 5 vendría a ser 29. Finalmente, la suma de estos dos me va a salir 101. ¿Listo? Y esa sería la respuesta, ¿no? En este problema. Veamos otro ejemplo, miren, para que aclarar las dudas, ¿no? Nos dice 101 en base 2, ¿está correcto? Porque las cifras son menores que la base. Entonces aplico la descomposición. Vendría a ser 1 por 2 al cuadrado, ¿no? Recuerden 2 al cuadrado porque son tres cifras, entonces me estaría quedando 2. Sigue más 0 por 2 y finalmente más 1. Entonces, 0 por 2, ¿qué va a pasar? Se elimina, ¿sí o no? Todo número multiplicado por 0 es 0. Ahora desarrollo acá. 1 por 2 al cuadrado vendría a ser 4 más 1. Finalmente me queda 1 por 4, que vendría a ser 4, más 1, mi respuesta final sería 5. Listo. Ahora continuamos con este problema. A ver, ¿qué nos dice acá? 8654 en base 9. La descomposición es igual, ¿no? Así como yo puedo tener 3, 4 o más cifras, la descomposición se aplica tal y como es. Entonces, acá sería 8 por 9 al cubo. De ahí, ¿quién sigue? 6 por 9 al cuadrado. De ahí sigue 5 por 9 y finalmente más 4. Listo, entonces desarrollamos. 8 se mantiene, 9 al cubo vendría a ser 729. Más 6 por 9 al cuadrado, que vendría a ser 81. 5 por 9, 45 y finalmente el 4. Listo. Continuamos multiplicando. 729 por 8 nos va a salir 5832 más 486 más 49. Finalmente la suma de todos estos números nos va a salir algo de 6367. Listo. Y ese sería el resultado. Veamos un último ejemplo. ¿Ya? Tenemos 456 en base 7, igualito. Entonces sería 4 por 7 al cuadrado, 5 por 7, más 6. Empezamos a desarrollar. 7 al cuadrado, 49, 5 por 7, 35 y al final más 6. 49 por 4 nos va a salir 196 más 41, ¿no? Que vendría a ser la suma de estos dos. Finalmente sería 196 más 41, nos va a salir 237. ¿Listo? Y eso sería la primera parte de conversión de una base n a una base 10, utilizando el método de descomposición polinómica. Listo, ahora vamos a continuar con el segundo caso, ¿no? En la cual vamos a convertir ahora de una base 10 a una base n, ¿no? Quiere decir una base menor. Entonces, en este caso vamos a aplicar el método de las divisiones sucesivas, ¿no? Quiere decir que el número que me están dando en base 10 lo voy a dividir a la base que me están pidiendo, ¿no? Y voy a continuar dividiendo hasta que un momento en que ya no se va a poder dividir, ¿no? Entonces, nos dice acá el primer ejercicio. 328, obviamente está en base 10, ¿no? Se sobreentiende. Hay que convertirlo a base 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicamos eso, ¿no? Divisiones sucesivas. Empezamos. 328 lo voy a dividir entre 5. Entonces, ustedes van a aplicar sus conocimientos de la división, ¿no? En este caso, 3 entre 5 no se puede. Voy a tener que agarrar dos cifras. 32 entre 5 vendría a ser a 6. Acá nos va a salir 30 y nos quedaría 2. Bajaría automáticamente el 8, ¿no? Y 28 entre 5 nos va a salir aproximadamente a 5, ¿no? Que vendría a ser 25 y nos estaría quedando 3. Listo. Ese 3 nos va a servir para el final del problema. Lo encierro nada más. Ahora voy a ver el siguiente término que se ha obtenido, 65.
Como 65 es mayor que 5, puedo continuar dividiendo. Entonces acá extendemos un poquito y ponemos de nuevo entre 5. A eso se refiere con divisiones sucesivas. 65 entre 5 vendría a ser a 1, vendría a ser 5, me quedaría 1, baja el 5, 15 entre 5 sería 3, ¿no? 3 por 5 me va a salir 15. Y acá vamos a hacer algo muy importante, miren. 15 menos 15, póngale siempre 0, porque ese 0 me va a servir para el final del problema. Lo encierro porque ya les mencioné que no va a servir al final. Y vemos acá, miren, 13 es mayor que 5, sí, sí o no. Entonces puedo seguir dividiendo. Continuamos. 13 entre 5, un aproximado sería a 2, ¿no? 2 por 5 me va a salir 10 y me estaría sobrando 3. Listo. Entonces ese residuo me va a servir para el final. Y nos damos cuenta aquí lo siguiente, miren. 2 es mayor que 5, ya no, ¿sí o no? Entonces ya no voy a poder dividir. Quiere decir que aquí está terminando la operación. Ahora, ¿cómo me doy cuenta en que yo voy a realizar esta operación? Para poder encontrar ese número ya convertido en base 5, voy a empezar de atrás hacia adelante, ¿no? En ese orden. Quiere decir que 328, que está en base 10, vendría a ser 2, 3, 0, 3 en base 5. Listo. Entonces la respuesta sería 2303 en base 5. Y se dan cuenta que cumple la condición. Las cifras son menores que la base. El mismo caso se va a utilizar allá. Entonces veamos acá, miren. 413.212 en base 6. Voy a aplicar lo mismo, divisiones sucesivas. Entonces vamos a poner acá 413.212 en base 6. Listo. Entonces empezamos a dividir. Un aproximado sería 6, ¿no? 6 vendría a ser 36. Vamos a aplicar un método de división desarrollada, reducida, ¿no? Para que nos pueda alcanzar el espacio. Entonces quedaría 5. Baja el 3, 53. Entre 6, ¿a cuánto sería aproximadamente? A 8, ¿no? Porque con 9 se estaría pasando. A 8 me estaría sobrando de nuevo 5. Baja el 2, sería de nuevo a 8. Me estaría sobrando 4. Baja el 1, 41 entre 6 sería de nuevo a 6, ¿no? De nuevo a 6, entonces me estaría quedando 5. Baja el 2, sería de nuevo a 8. Listo. Y me estaría quedando 4, ¿no? Listo. Entonces ese 4 me va a servir para el final. Como el número todavía es mucho mayor que el anterior, que el 6, puedo seguir dividiendo. Entonces, ¿cuánto sería aquí? A 1, no queda nada. Ahí sí puedo poner una rayita, ¿no? Porque no es un residuo, no es el resultado final. El siguiente también sería 1, estaría sobrando 2. 28 entre 6 sería un aproximado a 4, me estaría sobrando 4. 46 entre 6 sería un aproximado a ¿cuánto? A 7, ¿no? A 7 sería 42, me estaría sobrando 4. Baja el 8, sería ahora a 8. Listo. Y 48 con 48 me estaría quedando 0. Listo. Ahí sí pongo el número 0 porque me va a servir para el final. Continuamos dividiendo acá. A ver, ahí no va a alcanzar una última. Ahorita nos organizamos. Sería a 1, me estaría sobrando 5. Baje el 4, vendría a ser a ¿cuánto? A 9, ¿no? Ya no queda nada porque 6 por 9 es 54. Baje el 7, sería a 1. Me sobra 1. Ahora sería 18, vendría a ser a 3. Ya no queda nada tampoco. Por lo tanto, mi resultado sale 0. Listo. Ahora continuamos acá. Esta expresión lo voy a pasar acá. Sería 1913. Todavía puedo seguir dividiendo. Sería a 6. Vamos a ver cuánto sería. A 3 vendría a ser 18. Me estaría sobrando 1. Baja el 1. ¿A cuánto sería ahora? A 1, ¿no? Me estaría sobrando 5. Baja el 3.
53 entre 6 sería un aproximado a 8, ¿no? Y me estaría sobrando 5. Listo. Ese 5 lo encierro. Continúo dividiendo entre 6. ¿A cuánto sería ahora? A 5, ¿no? A 5 sería 30, me sobra 1. 18 sería a 3, me sobra 0, ¿no? No queda nada. Listo. Puedo seguir dividiendo, ¿no? 53 entre 6 vendría a ser a 8. A 8 sería 48, me estaría sobrando 5. 8 todavía es mayor que 6, entonces todavía realizo una última división. Vendría a ser a 1 y me estaría sobrando 2. Listo. Entonces ahí está, ¿no? Ya quedó eso también. Entonces veamos cuál sería nuestro resultado. Recuerden que para ordenar los números empiezo desde el último hacia adelante. Listo. Ya está.